Mi nombre es José Alberto Carranza Rodríguez. El tema de hoy es apartado de mando, regulación y control de redes. Sistema de mando. Para el manejo de los equipos o cuadros de conectores es necesario emplear una serie de aparatos que los podemos dividir en sistemas de mando permanente, mando instantáneo, mandos particulares y dispositivos de control. Sistema de mando permanente. Las principales características de los sistemas de mando permanentes radican en que al accionar el dispositivo de puesta en marcha permanece en esa posición hasta que se actúa nuevamente sobre ellos. Los sistemas de mando instantáneos tienen la particularidad de recuperar la posición de reposo en el momento en que se cesa la fuerza que se ejerce sobre ellos. Podemos destacar los pulsadores finales de carrera. Interruptores de control. Los interruptores de control son dispositivos encargados de vigilar una serie de magnitudes físicas que intervienen en el proceso productivo y cuya variación han de estar debidamente reguladas para el adecuado funcionamiento de la instalación. Algunos ejemplos son controles de nieves, temperatura, presión, detección, etc. Control de nivel balanza. Un interruptor de control de nivel de flotador consta del propio interruptor que contiene los contactos para la puesta de funcionamiento del equipo y activados por una palanca, balanza, un flotador, un contrapeso y una varilla. Control de presión, pesostatos y vacuostatos. El prosostato controla la subida de presión y cuando ésta llega al límite establecido provoca la apertura de un contacto. El vacuostato controla la baja de presión o de presión, procedimiento a cerrar el contacto. Detectores fotoelectrónicos. Los detectores fotoelectrónicos constan de un emisor y un receptor de luz. La detección es efectiva cuando el objeto penetra la luz luminosa y modifica la cantidad de luz que llega al receptor para provocar el cambio de estado desde la salida. Permite detectar todo tipo de aplicaciones industriales. Sistema de barrera. Se monta cuando se trata de alcanzar longitudes largas y los objetos que queremos detectar son reflectantes si estas son lo suficientemente brillantes o están pulidos. Sistema reflex. En este caso el emisor y el receptor están en el mismo apartado. El haz o luminoso o que lanza el emisor va dirigido a una pantalla situada frente a él a la distancia conveniente, provocando el resto del haz por medio de un elemento reflector que está montando sobre dicha pantalla. Sistema de proximidad. Solo está incluido cuando se trata de realizar instalaciones para alcances cortos. Emisor y receptor van incorporados en la misma caja. Principios de funcionamiento de un relé temporizador. Los contactos de los relés temporizadores se abren o se cierran una vez transcurrido un tiempo desde que se les aplica o corta la tensión a su bobina, es decir, desde el cambio de estado, el tiempo del temporizador a la conexión o a la desconexión. Depende de la misión a realizar dentro del circuito. Relé temporizador a la conexión o al trabajo. Recibe tensión en su bobina, cambia la posición de su contacto tras el tiempo determinado. Sin embargo, una vez que ha cesado dicha tensión, la vuelta a la posición de reposo se realiza de manera instantánea. Relé temporizador neumático. El relé temporizador neumático puede estar constituido por diferentes contactos dependiendo del tipo de fabricante de contactos, normalmente cerrados, normalmente abiertos. Contactos instantáneos, NSA, etc. Relé temporizador o a la desconexión. Un relé temporizador da la desconexión o reposo cuando la bobina recibe la tensión que se produce instantáneamente en el cambio de la posición de sus contactos. Cuando la tensión cesa, debe transcurrir un tiempo previamente regulado antes de recuperar la posición de reposo. Interruptor de posición electromagnéticos. Los interruptores de posición electromecánicos, conocidos familiarmente como finales de carrera, se dividen en dos grupos:
interruptor de control, cuyo papel consiste en detectar la presencia o el paso. Se detecta la entrada de la unidad de tratamiento de datos. Interruptor de potencia insertados en las fases de limitación de los apartados de accionamiento. Generalmente su función se limita a la seguridad. Deben tener las cualidades siguientes: seguridad de funcionamiento, alta precisión en el punto de accionamiento, ser inalterable en las perturbaciones electromagnéticas, facilidad de manejo, fácil instalación y funcionamiento preciso. Protección sobre las sobrecargas. Las sobrecargas consisten en un aumento de corriente absorbida para el motor, lo que provoca un calentamiento excesivo del mismo. Cualquier motor en condiciones normales de trabajo sufre un calentamiento como consecuencia de este. Ahora bien, ese calentamiento debe estar dentro de unos límites razonables para que no se vean afectados los aislamientos internos. Si la temperatura del funcionamiento de un motor sobrepasa la forma continua de los 10 centígrados, la establecida para el tipo de aislamiento que posee, la vida útil del motor se reduce a un 50%. Podemos deducir, pues, que resulta impredecible una buena protección contra las sobrecargas. Dice evitar que los motores funcionen en circuitos normales, ya que provocan un calentamiento excesivo y producen por un tiempo de vida. Eliminar paradas indeseadas o imprevistas, lo que permite el funcionamiento normal de las instalaciones. Relé de intensidad o relés térmico. Pueden emplearse tanto como en CA como en CC, y funcionamientos tienen efecto cuando el valor de la intensidad recorre el circuito está por encima de la intensidad nominada de la máquina, sin llegar a ser elevado, pero manteniéndose durante cierto tiempo. Los relés de intensidad pueden ser de dos tipos: tripolares, que se pueden utilizar en corriente trifásica, bifásica y monofásica, diferenciales que detectan un desequilibrio entre fases o un fallo en corte de alguna de ellas, como ocurre cuando funde un fusible y un motor trifásico permanece funcionando en esas dos fases. Principios de un relé intensidad o térmico. El principio de funcionamiento de un relé de intensidad se basa en la curvatura que experimenta una lámina biometálica como consecuencia del calentamiento. Esta circunstancia se aprovecha para mover un contacto. Relé de intensidad térmico trifásico. Un relé de intensidad térmico trifásico está compuesto de tres láminas, una por fase, conectadas en serie con ellas, constituida cada una por metales con coeficientes de dilatación diferentes, soldadas entre sí. Control de temperatura de termostato. Su funcionamiento puede provocar dos tipos de respuesta, como medio de corte de elementos calefactores o de puesta en marcha de componentes refrigerantes, así como los termostatos pueden utilizarse para controlar la temperatura en climatación, bien sea como elemento de una instalación de calefacción o refrigeración. En el primer caso se conecta y se desconecta la calefacción para mantener la temperatura a unos niveles establecidos. La refrigeración se utiliza en la conversión de alimentos, desde los pequeños frigoríficos a los grandes cámaras frigoríficos. También forman parte de muchas aplicaciones de ámbito doméstico. Industria, como controlador de temperatura de las máquinas, herramienta para mantener una buena refrigeración. Para elegirla, los presostatos deben tener en cuenta el mismo tipo de circunstancias indicadas en los casos anteriores y sobre todo su rango en funcionamiento a la temperatura que se desea controlar. Detectores inductivos y capacitivos. Entre sus ventajas destacan que no les afecta a los ambientes enrarecidos por humedad, polvo o ambientes corrosivos. Poseen una vida que no depende del número y la frecuencia con el que ejecuta las maniobras. Realizan la señal de respuesta en un breve espacio de tiempo y permite la conmutación
pequeñas corrientes sin posibilidad de errores o fallos. Existen dos tipos de detectores inductivos. Son los que detectan cualquier objeto de material conductor, realizan su función mediante la variación que sufren circuitos electromagnéticos cuando al mismo tiempo se aproxima a un objeto metálico. Capacitativos son los apropiados para otros tipos de objetos, aunque sean aislantes líquidos o estén cubiertos de polvo. Su funcionamiento tiene como principio la alteración que sufre un campo eléctrico al aproximarse un objeto. Estos detectores disponen de un potenciómetro de regulación de sensibilidad. Y por último, los relés. En el concepto de los relés incluye apartados que cumplen funciones muy diferentes, tales como realizar una labor de protección, combinar o establecer secuencias dentro del funcionamiento de los equipos, etc. Existe gran diversidad de los tipos desde el punto de vista de su forma constructiva. Constitución de un relé industrial. El electroimán. Su principio de funcionamiento es idéntico a lo de los contactores, aunque es más pequeño. La construcción de circuitos magnéticos, igual que en aquellos, también va en función de la naturaleza de la corriente de alimentación, es decir, si es alterna o continua. Un funcionamiento del contacto de un relé puede ser instantáneo. Cuando la bobina recibe tanta tensión, cambia inmediatamente de posición en el momento en que la bobina deja de recibir tensión. La vuelta a la posición de reposo es instantánea. Temporizador al trabajo o al reposo.